el simposio de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, simposio SMIVA, para lo cual yo soy el doctor César Eliseche y me encargo de presentarle al coordinador del simposio, el profesor doctor Roberto Reusi. Él fue expresidente de la Sociedad SMIVA, que ayer en la inauguración de nuestro congreso me enteraba que tiene 107 años de vida. Fue o es director del curso de especialización de Medicina Interna de la Sociedad de Medicina Interna y Universidad de Barcelona, director del Foro Iberoamericano de Educación Médica, presidente de la Fundación Reusi, y particularmente me tocó conocerle al profesor Roberto Reusi en el año 2008 como presidente del Congreso Mundial de Medicina Interna que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, profesor Reusi, y a todo el equipo. Muchas gracias, César. Bueno, ya César le dijo, este simposio pertenece a la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, la sociedad más antigua de medicina de la Argentina. Desde su comienzo, la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires se encargó de producir y de expresar los conocimientos en medicina interna, una forma de llegar a la comunidad médica para su educación. Hoy la sociedad nos va a acompañar con 4 presentaciones muy importantes. La primera es sobre fibromialgia, que hay de nuevo, la doctora Viviana Falasco. La doctora Falasco es profesora titular de Medicina Interna de la Universidad Favaloro y adjunta de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de la carrera de especialista en Medicina Interna de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, vicedirectora del curso trienal de Medicina Interna de nuestra sociedad en conjunto con la Universidad de Barcelona, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Educación Médica y especialista en Medicina Interna y Reumatología. Viviana, te dejamos. Hola, buenos días. Bueno, ante todo quiero agradecerles a las autoridades de este congreso por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente en Paraguay y compartiendo con ustedes la celebración de su 50 aniversario. Yo me voy a referir a un tema que es un tema tan frecuente como es la fibromialgia. Es una enfermedad que junto con la osteoartritis o artrosis y la lumbalgia crónica son consultas frecuentes, no solo en reumatología, sino también en un consultorio de medicina interna. Ahí tenemos a la pintora mexicana Frida Kahlo, que posiblemente en todos los gráficos que están, lo que está significando después de un accidente automovilístico, que ella sí padeció fibromialgia. Como dije anteriormente, es prevalente y fíjense, es del 2 al 8%, en algunos países ha aumentado hasta un 12% y después de la pandemia del COVID. Posiblemente el virus haya acentuado a esta entidad, como después vamos a ver. Es más frecuente en mujeres, altamente más frecuente en mujeres, y uno la podría comparar con la frecuencia que tiene el lupus eritematoso sistémico y se produce en edad joven. Ya la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 la colocó en el Manual de Enfermedades, en el CIE 10, como un reumatismo no articular. Y hoy lo podemos definir como un dolor musculoesquelético crónico de más de 3 meses de evolución que se caracteriza por dolores regionales, ya no son puntos dolorosos, y un estado de sensibilidad o hipersensibilidad. Podemos decir que la etiología es desconocida, y es multifactorial, y lo peor que tiene esta entidad es que no hay un marcador que la pueda definir, por lo tanto el diagnóstico a veces se nos complica. Es visto desde varias aristas de especialidades y hoy podemos decir que hay una nueva entidad que está surgiendo, que es la psico-neuro-endocrino-inmunología, y la verdad que esta entidad encaja con todo esto, pero con un impacto especial a nivel reumatológico. Por lo tanto, el manejo debe ser multidisciplinario. Larga es la historia de esta enfermedad, desde que aparecieron los puntos dolorosos en 1894, recién se la define como fibromialgia en 1976, y después aparecieron los criterios primero por puntos, y los criterios que ahora tenemos a partir del 2010, modificados en el 2016, son áreas o regiones dolorosas.
pero durante todo este trayecto se trató de estudiar la fisiopatogenia de esta enfermedad, porque como es difícil de definir, muchas veces decía que estaba todo en la cabeza de las mujeres, era un invento. Y hoy vamos a ver que hay muchos de los mecanismos fisiopatológicos que pueden explicar esta enfermedad. Lo primero, que es una alteración mitocondrial y está dentro de las enfermedades mitocondriales junto con la fatiga crónica. Después aparecieron lo que es la sensibilización central y periférica, mucho de lo que es alteraciones de tipo neurológicas. Y hoy hablamos de neuroinflamación, neuroplasticidad, eje inmunoendocrino, y hoy vamos a agregar si es cierto que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune. También tenemos diferentes modelos, desde hasta el 2020 por el American College era un modelo de tipo biomédico. A partir del 2020, post pandemia, la OMS dice que esto es un modelo biopsicosocial. Muchas de las pacientes que estuvieron encerradas, no que padecieron COVID, pero que estuvieron encerradas mucho tiempo durante la pandemia, aumentaron la incidencia de esta enfermedad, la prevalencia. En mi país, el confinamiento duró 2 años, así que imagínense todos los estrés postraumáticos que tuvimos. Podemos clasificarla dentro de lo que son los dolores nociplásticos, y esto es neurología. Recordamos lo que es un dolor nociceptivo, necesita que se estimule un receptor periférico del dolor, ahí tenemos casi todos los tipos de dolor, visceral, articular, el dolor de tipo neuropático, que todos sabemos, y este es un dolor nociplástico, en el cual no hay ningún daño ni real ni aparente que nos diga por qué se estimularon estos receptores. Existe esta activación de receptor, de hecho no está confirmado. Sí sabemos que hay un procesamiento del dolor alterado, y lo que sí se ha visto que todos los mecanismos de inhibición que manda el sistema nervioso central están reducidos. Se caracteriza parte del dolor por 3 ejes principales de síntomas que están presentes en el 90% de los casos. Sueño alterado, los pacientes se aquejan de que tienen un sueño entrecortado, no reparador, insomnio de conciliación, y sí se ha visto, y esto lo podemos graficar, que si le hacemos un electroencefalograma a nuestros pacientes, en las fases REM y no REM del sueño profundo, en vez de tener ondas delta, tiene ondas alfa, que son las ondas del despertar. Rigidez y cansancio, y el otro, alteraciones cognitivas, disminución de la memoria a corto plazo y como un estado de fibroniebla que les impide concentrarse correctamente. Si nosotros pensamos, hay una superposición de áreas cognitivas de la memoria con las áreas del dolor, y especialmente en la región singular, ínsula posterior y lo que es la región talámica. ¿Qué tenemos? Y obviamente hasta ahora en la fisiopatogenia una base genética, y los genes que están en relación son los genes que guardan relación con todo lo que es el estrés. Dopamina, epinefrina, serotonina. Por otro lado, hay una cierta agregación familiar. ¿Cuáles son los estresores que hacen que se desencadena en estos pacientes genéticamente predispuestos? Los estrés psicosociales, el trauma psíquico, trauma físico, trauma químico, las infecciones, y en ellas juegan un rol los virus importantísimos. Hoy se agrega el SARS-CoV-2 y también las alteraciones del microbioma intestinal. A esto se provoca una disfunción del estrés, disautonomías, y es lo que va a llevar a que exista, por alteraciones en los canales de sodio y canales de calcio, un estímulo de una hiperexcitación de los nervios periféricos, sensibilización periférica y amplificación del dolor a nivel central. ¿Y qué se agregó? Se agregó que hoy sabemos que esto desencadena una inflamación leve. Muchas células de la inflamación están presentes en el líquido cefalorraquídeo, ganglios de la raíz dorsal de nuestros pacientes, así como en el cerebro. Y por otro lado, la autoinmunidad. Lo primero que se hizo es descartar, o sea, nuestros pacientes, lo que se confirmó que tenían un estado de alteración en sus mitocondrias. Y eso es cierto, esto provoca alteraciones de los radicales libres. Esto va a llevar llevó, mejor dicho, porque esto ya se sabe desde hace unos 20 años, a procesos de inflamación sistémica y neuroinflamación, con liberación de citoquinas, especialmente el TNF-alfa, interleuquina 1, 8, y vía inflamasoma, que sabemos que es inmunidad innata, la liberación de la interleuquina beta 1 a través del sistema de las caspasas. Todo esto, como dije antes, lleva un estado de hipersensibilidad central y primero periférica y luego central.
Ahora bien, si recordamos un poquitito la neurología, sabemos que las vías del dolor, la termoalgésica que penetra por cordón posterior y llega hasta el tálamo, decusándose, recibe estímulos que vienen desde el nivel central, facilitadores del dolor, y otros que son inhibidores, porque si no todos los estímulos dolorosos estarían generando dolor. El organismo no es tonto y trata de frenar que algunos impulsos nerviosos se frenen. Todos los facilitadores se encontraron positivos en el líquido cefalorraquídeo de las pacientes con fibromialgia, especialmente el glutamato, la sustancia P y el factor de crecimiento del tejido nervioso. Y todos los inhibidores, norepinefrina, dopamina, serotonina, melatonina, se encontraron disminuidos, al igual que el GABA y ciertos opioides. Ahora bien, ¿es el ganglio de la raíz dorsal la fábrica del dolor de nuestras pacientes? Si recordamos, los ganglios de la raíz dorsal son 31 pares de ganglios que tenemos ubicados paravertebralmente que vienen embriológicamente de nuestro sistema nervioso. El único que perdieron es el contacto con la barrera hematoencefálica al descender. Y tiene características anatómicas iguales a nivel del sistema nervioso, capilares fenestrados, que eso permite el flujo de ciertas células, entre ellas linfocitos, células inflamatorias y los virus, que muchas veces quedan alojados dentro de nuestros ganglios. Herpes zóster y hoy el COVID, que en muchas biopsias de ganglios se encuentran ahí colonizando. Se ha visto que en estas pacientes presentan a través de este aumento del factor del crecimiento nervioso, hacen como conexiones a través de esto que yo les dije, que se sensibilizan canales de calcio y sodio con el sistema simpático que está muy cerquita en el ganglio de la raíz dorsal. Y esas conexiones provocan cortocircuitos que son los que hacen que factores estresantes se conviertan en dolor. Dentro de estos ganglios de la raíz dorsal están las neuronas de las fibras pequeñas nerviosas y además están cubiertas por las células gliales satélites que son metabólicamente activas y que tienen la capacidad de liberar citoquinas. En las pacientes con fibromialgia se descubrió que el 50% de estas pacientes tienen una denervación de fibras pequeñas nerviosas. Igual que sucede en la diabetes, la diferencia es que en la diabetes es más bien en las piernas, en los pies, y esta es a nivel proximal, mucho en la zona proximal y todo lo que es la región axial. Y explicando un poquito qué son estas fibras nerviosas sensoriales, esto es un repaso neurológico, sabemos que tenemos fibras A, B, que son las fibras gruesas, que son mielínicas y que sí las puedo ver en un electromiograma, pero que las fibras pequeñas, que son las A delta y las C, las primeras mielínicas, las segundas mielínicas, no las puedo registrar en un electromiograma. Entonces, no, tiene dolor, no, pero no lo registro, está inventando. No está inventando, lo que pasa es que no se grafican por su tamaño. Y son las responsables de la sensibilidad al frío y sensación de pinchazos que pueden tener cuando se afectan las A delta. Y las C son al calor, sensación de quemazón y dolor de tipo lento. ¿Qué es lo importante? Que estas fibras no solo están en el sistema nervioso, estas fibras están en las vísceras, estas fibras están en el sistema nervioso central, estas fibras pequeñas están en la adventicia de los vasos sanguíneos y provocan alteraciones del tono vascular. Por lo tanto, provocan alteraciones del flujo a nivel de los músculos, fatiga, intolerancia al ejercicio y a nivel central las alteraciones del sueño, la depresión, etc. Es por eso que en el músculo se ha visto déficit de perfusión y esto hace que tengan un cansancio extremo y también si uno hace una microscopía lo que ve son alteraciones y más allá a través biomolecular alteraciones de las mitocondrias. El factor de crecimiento neuronal hace que en estos ganglios de la raíz dorsal, cuando existen estresores, se produzca la liberación y formación de estas células que permiten su entrada a través de estos capilares de liberación de citoquinas, las que ya les mencioné, especialmente también activación del inflamasoma. Y esto provoca mucha interleuquina 1 beta y hay mucho TNF en los ganglios de la raíz dorsal de nuestros pacientes. ¿Qué pasa en las terminales presinápticas? Esto hace que se libere sustancia P, se libera glutamato y activación del receptor de calcitonina, que todos ellos son facilitadores del dolor. Ahora bien, ¿es la fibromialgia una enfermedad autoinmune? Y esta es la nueva hipótesis que se creó. Fíjense, ¿por qué? Y se desarrollan con las mismas causas que una enfermedad autoinmune. ¿Quién la desencadena? Una vacuna desencadena sensibilidad inmune. Puede ser a través de virus, a través del estrés.
Es común en las mujeres con una alta proporción, como es en el lupus. Tercero, a menudo ocurre con enfermedades sistémicas, una alta asociación con el Sjögren, 50%, 30% con lupus, 20% con artritis reumatoidea. Y las hipótesis del trabajo fueron: ¿existe daño? Sí, hay una denervación de fibras pequeñas. ¿Hay inflamación? Sí, en el cerebro y en los ganglios de la raíz dorsal. ¿Cómo se objetivó? Y a través de resonancias magnéticas con espectroscopía, resonancias magnéticas de tipo funcionales y a través de Doppler transcraniales. ¿Y existen autoanticuerpos? Y la respuesta fue así. 73% de anticuerpos contra la serotonina, 73% casi contra los gangliósidos, otros músculo liso contra los del Sjögren, mucha asociación con el anticuerpo Rho, y hoy en día cada vez va en aumento la asociación con los anticuerpos anti-TRAPS, o sea, de la tiroides. Además se ha visto el ANA positivo, el AC2, que es el moteado fino, que es el DF70. Y bueno, con esta hipótesis, ¿cómo se inició? Y bueno, los trabajos sacaron inmunoglobulina de pacientes con fibromialgia, IgG, se las inyectaron a ratones y los ratones desarrollaron dolor, sensibilidad al frío y al dolor, quedaron en un costadito, no se podían mover o cansancio, se movían lentamente y cuando se le hizo la biopsia mostraban denervación de las fibras pequeñas. Cuando se inyectó el suero de mujeres sanas, la ImmunoG, los ratones no tuvieron. Esto hizo que se empezaran a hacer estudios en los ganglios de la raíz dorsal, búsqueda en sangre y en líquido cefalorraquídeo de anticuerpos y se encontró que existen anticuerpos contra las células gliales de tipo IgG en los lugares que le mencioné y en todas las áreas centrales relacionadas con el dolor. Lo que sí, estos anticuerpos aparecen en el dolor espontáneo. No hay un factor que los active, no hay un receptor que esté estimulado. Dije antes que había una alteración en el eje neuroinmunoendocrino y también en el eje microbioma intestino-cerebro. ¿Qué se vio? Dije que esta es una enfermedad que se produce por estrés y el estrés crónico lleva al agotamiento de nuestras suprarrenales. Lo que tienen estas pacientes es una caída del cortisol a la mañana con pequeñas elevaciones vespertinas, pero no están adaptadas ni al ejercicio ni cuando hay un estresor mayor, por ejemplo, que tengan que ir a una cirugía. Hay aumento de ACTH y hay una disminución de la hormona de crecimiento y melatonina. Recuerden que la hormona de crecimiento tiene picos de liberación mayor durante la noche en las fases profundas del sueño y estas pacientes lo tienen alterado. Disminuir la hormona de crecimiento y disminuir la melatonina hace que, si ustedes recuerdan, guarda relación estas dos hormonas con el gen reparador. Yo las necesito descansar bien para que se me repare mi músculo y no tenga alteraciones de mis mitocondrias. Estudios que pasó con el microbioma intestinal, hoy se extiende al SIBO también. Fíjense la cantidad de bacterias que se encontraron en pacientes con fibromialgia, esto es un estudio en más de 1000 pacientes. Lo que se vio es que existe mucho crecimiento bacteriano y esta disbiosis lo que produce es que el triptofano vaya a la producción de escatol y de indol. Y estos, como ustedes saben, el triptofano es el que va a producir serotonina y melatonina, o sea que estas pacientes lo tienen entonces reducido. Y acá vemos los síntomas principales de esta enfermedad, otros síntomas como la ansiedad, la depresión y se le agregan todos síntomas de disautonomía y toda esa constelación de manifestaciones o enfermedades asociadas que son nada más ni nada menos alteraciones del dolor nociplástico. Por eso hay alta asociación con el colon irritable, con la dispareunia, con la cistitis, con los desórdenes temporomandibulares, la migraña, etc. Hoy en día sabemos que no hay marcador, pero sí nos guiamos a través de lo que son los criterios de clasificación. En reumatología utilizamos criterios de clasificación y no diagnóstico. Se basa en áreas dolorosas, tengo que tener 4 áreas de las 5, que son las axiales y las de los miembros, más de 3 meses, y lo importante que agregan los nuevos criterios es que no es una enfermedad de exclusión. Yo puedo tener fibromialgia asociada a un lupus, fibromialgia asociada a una artritis y sigue siendo una fibromialgia igual. Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Obviamente las drogas que están aceptadas por la FDA son aquellas que fármacos que refuerzan los mecanismos inhibitorios, obviamente son los antidepresivos, especialmente los inhibidores de recaptación dual de serotonina y noradrenalina,
que como dije antes son los inhibidores que manda el cerebro y que están bajos en nuestros pacientes. Pero puedo utilizar solamente de serotonina, como podría ser el escitalopram, los antidepresivos tricíclicos, y el resto no tiene tantos estudios. O puedo utilizar fármacos que me disminuyan los mecanismos excitatorios como es la pregabalina. Ahora fíjense todo el resto de otros fármacos que no tienen indicación precisa para la FDA, pero que sí se pueden usar y veremos con qué respuesta. Escuché en una charla que los tratamientos tienen que ser individualizados y si en esta enfermedad debe ser individualizado, no todas las pacientes aquejan los mismos síntomas, algunos con mayor relevancia que otros. Si predomina el dolor, obviamente, la duloxetina y milnacipran, que son los antagonistas más usados de inhibición de recaptación de serotonina y noradrenalina, será el indicado. Pero si lo que el paciente tiene más es alteración del sueño y la pregabalina es mucho mejor. El no farmacológico, todos tienen un nivel de evidencia 1A, pero con diferentes grados de recomendación. Pero sí el que tiene un 100% de recomendación, y todos estamos de acuerdo, es el ejercicio físico, de aeróbico y de fortalecimiento. Y es el único que repara mitocondrias. Es por eso que tiene un nivel alto. Pero puede utilizar otros alternativos, acupuntura, yoga, hipnosis, ozonoterapia. Hay bioestimulación eléctrica del nervio occipital para aumentar la inhibición del sistema de las fibras inhibitorias, la terapia cognitivo-conductual y también mindfulness. Como dije acá, terapias individualizadas. Recordar que si lo que predomina es la alteración del sueño, tengo que hacer una higiene del sueño. Si yo me voy a acostar con la tablet, mirando una película, leyendo un libro, el celular, y obviamente tengo un trastorno del sueño, yo tengo que mejorar toda esa higiene y si fuera necesario le agrego relajantes musculares y el resto de los antihipertensivos. Pero si lo que predomina es una alteración del ánimo, agreguemos las terapias cognitivo-conductuales. Y si lo que tiene el paciente son trastornos cognitivos, hagamos terapias de rehabilitación. Importante dieta. Los macro y micronutrientes provocan alteraciones de mitocondrias. Por lo tanto, siempre hagamos dosaje de magnesio, de zinc, de selenio y triptofano. Y recordemos que cada día hay un aumento de la sensibilidad celíaca al gluten en pacientes no celíacas. Por lo tanto, muchas pacientes dicen, me siento mejor si no como harinas, y dejémoslo, que no coman harinas, porque es cierto, mejoran su calidad de vida cuando no comen harinas. Ahora, después de todo lo que yo dije, ¿existen nuevos tratamientos o potenciales tratamientos? Hasta ahora corticoides decíamos que no. Sin embargo, hoy en día se finalizaron estudios donde ciertos corticoides pueden tener una buena respuesta por lo menos a una disminución del dolor. Inmunoglobulinas, sí, el uso de inmunoglobulinas endovenosas, IgG, lo que hizo es que se mejoren la denervación de las fibras sensitivas pequeñas. Probióticos, mejoran la calidad de vida, así que podemos usar terapias con probióticos. Terapias biológicas. Los anti-TNFs, infliximab, etanercept, especialmente el infliximab, está teniendo buenos resultados. En experimentación, muy buenos. Hay estudios pilotos que todavía no se concluyeron en humanos. Naltrexona, uno dice, pero ¿cómo le voy a dar un inhibidor opiáceo? Pero la naltrexona a bajas dosis entre 1 y 6 miligramos, recuerden que lo que hace es inhibir al TOR receptor 4, que es el que activa el inflamasoma. O sea que el mecanismo de acción por el cual la naltrexona disminuye el dolor es por inhibición de tipo como acción antiinflamatoria e inmunomoduladora. ¿Y qué pasa con los cannabis? Los primeros estudios fueron hechos con aceite de cannabis, un gran estudio que fue hecho en Brasil. Lo que pasa es que utilizaron cannabis con mucho THC, que ustedes recuerdan que el THC es la sustancia más psicoactiva. La FDA dijo, no, se usa cannabis, pero bueno, durante todo este tiempo el cannabis fue utilizado, se fueron mejorando las preparaciones de cannabis medicinales, y hoy tenemos acá, esto es una encuesta realizada por la Clinic Mayo el año pasado, 1.336 pacientes que se les preguntó si habían tomado cannabis y casi el 50% dijo que sí, escondido o recetado por un médico. Bien, el 82% reportó mejoría del dolor, del sueño, la depresión.
Por lo tanto, el futuro será más prometedor y esperemos que sí, porque hasta ahora, con las terapias que teníamos, el 50% lograban reducir sus manifestaciones clínicas. Para terminar, entonces por ahora hagamos énfasis en educar al paciente, eduquemos a los médicos de que esta enfermedad sí existe y demos la importancia que tiene, reduzcamos el estigma y tengamos acceso a todos los tratamientos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Falasco. La siguiente charla será dada por el doctor Miguel Falasco y hablará de qué es mejor para tratar la hipercolesterolemia, la estatina a alta dosis o el tratamiento combinado de estatinas con ezetimibe. El doctor Falasco es jefe de servicio de docencia e investigación del Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Profesor adjunto regular del Departamento de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro. Codirector del curso trienal universitario de Medicina Interna Clínica Médica de la Sociedad SMIVA y la Universidad Barceló. Past President de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires y Past President de la Sociedad Latinoamericana de Ateroesclerosis. Miguel, te escuchamos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, la verdad es una enorme alegría poder estar acá con ustedes y compartir este congreso y estos 50 años de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. La oportunidad de volver a estar acá nuevamente y compartir y encontrarme con amigos que ya conozco desde el año 2011, realmente me llena de felicidad. Y después compartir una mesa con dos hermanas mías, más todavía. Y si ponemos en cuenta que tenemos al maestro de la medicina interna de Buenos Aires, al profesor Reusi, más que feliz de estar acá. También que nos acompaña un miembro de la Sociedad de Medicina Interna como la doctora Andrea Pisareschi. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquitito sobre esto que tenemos hoy en la mañana de hoy. Y para eso hay que tener en cuenta la importancia que tiene la mortalidad cardiovascular a nivel mundial, donde aproximadamente hoy tenemos una mortalidad que ronda los 20 millones. Pero, ¿qué rol juega el colesterol en todo esto? Y aproximadamente una cuarta parte corresponde a la hipercolesterolemia. ¿Y en qué influye la hipercolesterolemia? Fundamentalmente tiene una gran influencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la placa de ateroma. Y cuando se desarrolla la placa de ateroma, lo que nosotros vamos a tener es un desarrollo de aterosclerosis. Y cuando tenemos aterosclerosis, eso indudablemente lleva al acortamiento de nuestra expectativa de vida. Es por eso que ayer en su conferencia lo explicó muy bien el doctor Solano López, que nuestro principal target terapéutico es la reducción del LDL colesterol. Y para reducir el LDL colesterol tenemos los cambios en el estilo de vida, que nunca los debemos olvidar, y el otro elemento clave es el tratamiento farmacológico. Y eso es a lo que me voy a referir hoy yo. Sí que es mejor utilizar estatinas a altas dosis o utilizar estatinas en moderada intensidad acompañados de ezetimibe. Vamos a empezar entonces con estatina en altas dosis. Y bueno, como ustedes saben, bueno, el poder de las estatinas está en su acción que tienen sobre inhibir la síntesis de colesterol, pero también en aumentar la posibilidad de tener mayores receptores de LDL colesterol y de esa manera tener un efecto beneficioso sobre la reducción del mismo. Pero también son importantes los efectos pleiotrópicos que tienen por sus acciones antiinflamatorias, antitrombóticas, antivasoconstrictoras. Es decir, que los fenómenos que cumplen las estatinas en la reducción del colesterol son altamente favorables. Y para eso es importante tener en cuenta cuál es la acción que tienen las estatinas en cuanto a la calidad de la estatina que utilicemos y la dosis de estatina que utilicemos. Y es por eso que las estatinas que van a tener una mayor reducción en el LDL colesterol van a ser la atorvastatina y la rosuvastatina en dosis que van de 20 a 40 de ruso y de 40 a 80 de atorvastatina. Ahora fíjense, esto
está demostrado a través de trabajos científicos. Y los trabajos científicos, cuanto mayor cantidad de pacientes tenemos reclutados, mejores son las conclusiones que podemos tener. Y fíjense en este metaanálisis con 14 ensayos con casi 100.000 pacientes, el descenso del LDL colesterol en aproximadamente 40 miligramos por decilitro va a ir acompañado de una reducción de los eventos coronarios en un 23%. Y para eso es importante siempre tomar dos cuadros comparativos, las acciones que pueden tener en prevención primaria, es decir, en aquellos que todavía no han tenido un daño en órgano blanco, y en aquellos que tienen estudios que hablan de la prevención secundaria, donde sí ya hubo algún fenómeno de daño. Y si comparamos estos 4 estudios que hablan sobre la disminución de la morbilidad como consecuencia de la reducción del colesterol, fundamentalmente cuando usamos estatinas, tenemos un amplio beneficio, también a nivel de la mortalidad. Pero si comparamos este estudio, que es el Júpiter, en cuanto a prevención primaria, cuando utilizamos estatinas en altas dosis, el beneficio es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa en prevención secundaria? Y también se vio que cuando nosotros utilizamos estatinas en prevención secundaria, la reducción de eventos cardiovasculares son altamente efectivas. Y fíjense el estudio TNT, que habla de utilizar estatinas en dosis de 80 miligramos de atorvastatina, la reducción de eventos cardiovasculares fue la mayor de todas. Es decir, que indudablemente las estatinas en altas dosis es un buen beneficio a la hora de utilizar nosotros tratamiento para reducir los valores de colesterol. Hay otros metaanálisis con amplia cantidad de pacientes reclutados donde hablan del beneficio de utilizar las estatinas en la reducción de eventos coronarios mayores. Y otros estudios que demuestran, fundamentalmente como tenemos acá, el estudio de PROOF-IT-TNT, donde fundamentalmente la reducción que obtenemos cuando usamos nosotros atorvastatina 80 miligramos comparando con pravastatina 40 miligramos, la reducción de eventos cardiovasculares es mucho mayor. Bueno, y así podemos seguir enumerando muchísimos metaanálisis donde hablan que el beneficio de utilizar una terapia intensiva de estatinas en los síndromes coronarios agudos, se obtiene un beneficio importante a la hora de reducción de los eventos cardiovasculares. Y acá otro metaanálisis con 170.000 pacientes donde comparamos la utilización de estatinas en altas dosis con estatinas en dosis moderadas, se ve que la reducción de eventos cardiovasculares es mucho mayor cuando nosotros utilizamos estatinas en altas dosis. Es decir, que si nosotros queremos tomar este primer interrogante, si las estatinas en altas dosis son efectivas para reducir los valores de colesterol y de esa manera reducir el riesgo cardiovascular, nuestra respuesta es que sí. Ahora veamos la otra pata de esta presentación. ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos tratamiento combinado de estatinas en moderada intensidad con ezetimibe? ¿Es una buena opción? Fíjense que las estatinas, que el ezetimibe actúa inhibiendo la absorción intestinal de colesterol, fundamentalmente al interactuar con la proteína Niemann-Pick tipo LICE1, que fundamentalmente es un transportador intestinal de colesterol expresado en la membrana del borde en cepillo de los enterocitos. ¿Y qué ocurre cuando nosotros utilizamos ezetimibe? Cuando nosotros lo asociamos, como se ve en la gráfica, a las estatinas, la reducción del LDL colesterol es mucho mayor, aproximadamente entre un 15 y un 20% más de reducción del LDL colesterol cuando nosotros utilizamos ezetimibe. Y esto fue demostrado en un estudio muy importante, que es el estudio IMPROVE-IT, donde se vio fundamentalmente que la utilización, la agregación de simvastatina 40 miligramos más ezetimibe 10 miligramos, llevó a una reducción de los eventos cardiovasculares, tanto de ACV como de eventos coronarios, y que este beneficio que fundamentalmente se quedó demostrado con esta asociación,
también se vio reflejado no solo en la morbilidad, sino también en la mortalidad, tanto en poblaciones menores de 65 años como mayores de 65 años. También es efectivo a la hora de reducción de la placa coronaria cuando nosotros agregamos a la estatina el ezetimibe. Este estudio, el PRECISE IBUS Trial, lo que demuestra es que esta asociación también tiene efectos a la hora de la disminución de la placa coronaria. Y hay múltiples estudios que hablan sobre las evidencias clínicas sobre los beneficios de utilizar la rosuvastatina como el ezetimibe, como es este estudio Rosette. Este es el estudio que se utiliza en la República de Corea. Ustedes van a ver que ahora muchos de los trials están hechos a través de población coreana, fundamentalmente Corea del Sur, porque Corea le da mucha importancia a lo que es el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, es decir, ellos a través de políticas sanitarias importantes que ha tenido Corea del Sur, ha llevado que en los últimos años se lleve una reducción importante en la enfermedad cardiovascular a nivel de la mortalidad, donde hoy ocupa, a diferencia de muchos países, el segundo lugar en mortalidad la enfermedad cardiovascular luego del cáncer, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los pacientes del mundo. Y es así que este estudio, que es un estudio en fase 3 de doble ciego con 400 pacientes coreanos de 19 a 79 años, que se comparó la utilización de ezetimibe 10 miligramos con rosuvastatina 20 miligramos, ezetimibe 10 con rosuvastatina 10, ezetimibe 10 con rosuvastatina 5, siempre en una proporción 1 a 1. ¿Y qué se vio en este estudio? Que todas, en cada una de las comparaciones, siempre se obtuvo mayor beneficio cuando utilizábamos la combinación de ezetimibe con estatinas que la utilización de estatinas solas. Ahora, también en este estudio coreano, ahí ya empezamos a analizar un poquitito más nuestro interrogante, porque acá sí comparan la utilización de estatina en altas dosis versus estatina en moderada dosis y ezetimibe. La pregunta de nuestro interrogante de hoy. ¿Y qué quedó establecida? Que no hubo en los dos brazos una no inferioridad en la utilización en estatinas en moderada dosis con ezetimibe que en estatinas en alta dosis. Pero ¿dónde se encuentra el primer beneficio, la primera diferencia? En la cantidad de problemas musculares que tienen los pacientes. Fíjense que la incidencia de eventos musculares fue mucho menor en aquellos que utilizaron tratamiento combinado que en aquellos que utilizaron monoterapia. Hay otro estudio también coreano, con una cantidad relativamente un poquitito mayor, pero siempre siguen siendo estudios con poca cantidad de reclusión de pacientes, donde también se vio que el tratamiento combinado es beneficioso en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares, pero que se beneficia mucho más porque tiene una menor cantidad de efectos musculares que si tiene el tratamiento con estatina en altas dosis. Ahora les quiero mostrar este estudio que apareció recientemente para que tengan en cuenta. Es un estudio sueco con 35.000 pacientes, pero que empieza a cambiar un poco las perspectivas de lo que dicen las guías, porque ustedes se fijan y toman todas las guías que hablan hoy en día del tratamiento de los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, utilizar estatinas en altas dosis y si no responden, en una segunda instancia agregarle el ezetimibe. Es decir, lo que se conoce como tratamiento escalonado. En este estudio lo que se demostró es que cuando nosotros ponemos de entrada la utilización de una estatina con ezetimibe, ya acá no importa la dosis que utilicemos de estatina, pero la iniciación de entrada de estatina con ezetimibe, tenemos una mayor reducción de eventos cardiovasculares y una mayor reducción del LDL colesterol, como se ve acá en el gráfico. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando utilizamos tratamiento combinado de estatinas de moderada intensidad con ezetimibe? ¿Es una buena opción? Después de lo que vimos a lo largo de estos minutos, nosotros podemos decir que sí. Ahora, veamos entonces
para poder concluir nuestra charla de hoy, comparemos estas 5 variantes, que es la eficacia en la reducción del LDL de colesterol, la eficacia que tenemos en la reducción de eventos cardiovasculares, el perfil de efectos secundarios, el perfil del individuo y los costos. Entonces vamos a comparar y después vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Tomemos el primer concepto, eficacia en la reducción del LDL de colesterol. Como vimos en estos minutos, ambos estudios han revelado que utilización de estatinas en altas dosis o estatinas en dosis moderada más ezetimibe son ambas beneficiosas en la reducción del LDL de colesterol. No podemos hacer una diferencia, ambas han sido beneficiosas. Si tomamos en cuenta la reducción de eventos cardiovasculares, y bueno, esto también lo demostramos con el estudio TNT, con las 80 miligramos de atorvastatina, o el estudio Pruvitimi con también la atorvastatina en 80 miligramos, que hemos tenido un beneficio alto en la reducción de eventos cardiovasculares. Y si tomamos en cuenta estatinas en moderada intensidad junto a ezetimibe, como lo demostró el estudio Improve It, también encontramos beneficios. Es decir, que hasta ahora no podemos hacer una diferencia qué es mejor si una u otra. Ahora, ¿qué ocurre cuando tomamos en cuenta los perfiles de efectos secundarios? Cuando nosotros utilizamos estatinas en muy altas dosis, tenemos mayor riesgo de tener efectos musculares, mayor posibilidad de tener efectos musculares. Si tenemos en cuenta estudios que revelan que usamos estatinas en dosis moderada o ezetimibe, la cantidad de efectos musculares que podemos tener o algún otro efecto asociado al uso de estatinas es mucho menor. Por lo tanto, acá ya tenemos una primera diferenciación que nos puede ser de utilidad a la hora de tomar o indicar un tratamiento. El otro elemento que nunca debemos olvidarnos es el perfil del individuo. Porque hay individuos que son hipersintetizadores de colesterol y hay individuos que son hiperabsorbedores de colesterol. Esto tiene que ver un poco con la genética de cada uno de los individuos. Y aquellos individuos que son más observadores, mayor absorbedores de colesterol, se van a beneficiar con el uso del ezetimibe, y aquellos que son mayor sintetizadores de colesterol se van a beneficiar con el uso de estatinas. Y nuestro último punto son los costos. Fíjense, en nuestro país, en Argentina, un tratamiento con estatinas en altas dosis está en aproximadamente $34 mensuales. Cuando utilizamos una estatina en moderada intensidad con ezetimibe asociados, los dos comprimidos, las dos dosis en un mismo comprimido, el costo es mucho menor, aproximadamente $24. Es decir, que en cuanto al costo en nuestro país, también es más beneficioso utilizar una combinación que la utilización de una estatina en altas dosis. Para concluir, entonces, estatinas en altas dosis puede ser la conducta más apropiada en aquellos pacientes de muy alto riesgo, como lo marcan la mayoría de las guías internacionales. Las estatinas en dosis moderada más ezetimibe puede ser una opción con aquellos que no toleran fundamentalmente las altas dosis o las estatinas. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo mayor aumentado de efectos secundarios. Ambas estrategias van a tener sus méritos y, bueno, muchas veces la decisión debe basarse en las características individuales del paciente. Es un hiperabsorbedor, es un hiperproductor de colesterol, la tolerancia al medicamento, el objetivo de tratamiento. Es decir, que estos son los campos que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, como conclusión final, podemos decir que la combinación de estatinas en moderada intensidad más ezetimibe podría ser considerada que es la mejor opción en cuanto a balance beneficio-seguridad en la práctica clínica actual. Pero siempre debemos tener en cuenta que la mayoría de los trabajos publicados hasta hoy carecen del tamaño menstrual. Por eso, generalmente debemos esperar para que quede y se modifique en las guías un poquitito más de evidencia científica que lo apoye.
Aprovecho para invitarlos entonces hasta nuestro tercer Congreso Internacional, que lo vamos a hacer en los últimos días del mes de octubre. Va a ser un gusto que nos acompañen y poder seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con la formación de los médicos internistas. Muchas gracias. Gracias, doctor Falasco. Bueno, nuestra tercera exposición va a estar a cargo de la doctora Andrea Pisareschi. Ella es tesorera de la Sociedad de Medicina Interna, jefa de la 6ª Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en medicina interna, es magíster en salud pública y es subdirectora de los programas de educación médica PROAMI y PROTERAP, que seguramente ustedes conocen. Andrea se va a ocupar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Andrea, te escuchamos. Bueno, buenos días, ya casi llegando al mediodía, espero que aguanten, que están muchos seguramente con bastante apetito. Primero quiero agradecer esta invitación, es la primera vez que piso Paraguay, así que estoy profundamente agradecida por la invitación y por la calidez con que me han recibido. El tema que me toca abordar en el día de hoy es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Como todos ustedes saben, siendo internistas, esta entidad tiene un alto impacto en la práctica médica, tanto en la práctica hospitalaria como en el ámbito del consultorio. Es una entidad que en los últimos años se ha cambiado el paradigma en el enfoque terapéutico, tratando de extrapolar lo que pasaba en la población con insuficiencia cardíaca sistólica. Los tratamientos habituales han fracasado en los objetivos en relación a mortalidad e internaciones. Esta enfermedad se introdujo en 1988 en esos pacientes que tenían estados congestivos pero con fracción de eyección preservada. En los últimos años la incidencia ha aumentado en forma pronunciada. Con el aumento, con el impulso, este aumento se ha dado por el aumento de la expectativa de vida y como todos ustedes saben, el aumento de la expectativa de vida ha dado que las mujeres viven más que los hombres, por lo cual esta patología es más frecuente en las mujeres. Esta enfermedad es una enfermedad heterogénea que está atravesada por múltiples comorbilidades. Estos pacientes son comórbidos y conviven con muchas enfermedades, por lo cual hay un porcentaje de estos pacientes que es muy difícil establecer el diagnóstico porque a veces tenemos que decir que la manifestación clínica por la cual viene el paciente no podemos atribuirla y estar 100% seguros que se debe a la insuficiencia cardíaca. La mortalidad de esta patología es alta, si bien los primeros reportes que trataron de identificar a ver qué pasaba en esta población en relación y en comparación con lo que veníamos estudiando antes, la insuficiencia cardíaca sistólica, los primeros reportes podíamos observar que había un ligero aumento de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, pero los reportes posteriores, cuando un paciente se internaba, la mortalidad era la misma y era muy alta a los 5 años y alcanzaba el 75% independientemente si teníamos un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica o con insuficiencia cardíaca diastólica. Como todos ustedes saben, el estudio estrella en esta patología es el ecocardiograma, pero no hay que olvidarse, como internistas, que es muy importante tener en cuenta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y yo sé que muchos de ustedes saben, pero recordemos que es importante tener la presencia de los signos y síntomas clínicos de la insuficiencia cardíaca. Si estos pacientes cumplen los criterios y tienen alteraciones
tanto funcionales como estructurales demostradas por el ecocardio o aquellos que se tienen que ser sometidos a estudios invasivos y muestran aumento de la presión Weill. Y en algunas poblaciones o algunos centros está avalado el aumento del péptido natriurético auricular, podemos decir si este ítem está presente más basados en el porcentaje de fracción de eyección, podemos decir que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, para saber si ese paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, tenemos que hacer el ecocardio. Y a lo largo de todos estos últimos años, tratando de definir grupos para tener una terapéutica dirigida y el pronóstico, se basa en el porcentaje, que muchas veces esto puede ser muy variable, es operador dependiente. Pero a fin de ser fáciles en los estudios y que todos estemos hablando de lo mismo, se fijó que mayor al 50% o igual, el paciente cuando tiene los síntomas de insuficiencia cardíaca, tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca diastólica. Para repasar, menos del 40% insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Hay un grupo intermedio que es entre 41 y 49%, que es levemente reducida, y hay un último grupo que estos pacientes los vemos que por ahí disminuyeron su fracción de eyección y después la recuperaron, pacientes que tienen por ahí picos de hipertensión o una enfermedad coronaria leve, que tienen otro pronóstico y que no se engloban dentro de esta charla. Para repasar, esto es breve, ya que todos ustedes seguro han estudiado en la facultad la ley de Starling. El paciente... Acá, el paciente normal, o sea, esto puede tener volúmenes aumentados a expensas de un rango estrecho de la presión. El paciente con insuficiencia cardíaca diastólica, entre un estrés, aumenta la presión, por ejemplo, salir a correr, ¿sí? Que todavía, y ahí, ¿qué es lo que tiene el paciente? Viene con disnea, entonces aumenta, no tan pronunciado cuando el paciente llega a la internación, donde la presión pulmonar está mucho más aumentada y el paciente no lo puede tolerar. En este punto C, el paciente es el que viene a la internación con edema agudo de pulmón y con la semiología clásica que nosotros conocemos. Este paciente, en realidad el B, que es la disnea en el ejercicio, es el más difícil del diagnóstico. Igual ahora lo vamos a ver. Acá recordemos las curvas. Este es un paciente normal, ¿sí? Y este es un paciente con disfunción diastólica donde trata de mantener un volumen sistólico a expensas de un aumento pronunciado de la presión. Como dije anteriormente, como los estudios han mostrado que es una población heterogénea, se trata de describir los fenotipos, las alteraciones fisiopatológicas que a veces comparten y otras veces son distintivas, depende de la patología. Por ejemplo, los pacientes obesos tienen parámetros de inflamación, depósitos de grasas que son distintos de otros perfiles de estos pacientes. Pero en general, a nivel cardíaco, presentan todas estas alteraciones que tienen que ver con la relajación de la pared, alteración de la superficie auricular, alteraciones cronotrópicas, disfunciones valvulares. Y por otro lado, o sea, tenían la columna para ustedes de este lado izquierdo, que tiene que ver con la fisiopatología, y del lado derecho con las condiciones asociadas a esta patología. Entonces, ¿qué comorbilidades están descritas? El EPOC, la insuficiencia renal, la anemia, el síndrome metabólico y ahora que está todo en boga, la diabetes, la hipertensión arterial. 80% de estos pacientes tienen antecedentes de hipertensión arterial, la obesidad, la anemia, la fibrilación auricular. Todos estos pacientes con estas comorbilidades, cuando se presentan clínicamente, pueden presentar
la sobrecarga de volumen y en los pacientes con insuficiencia cardíaca más avanzada, hipertensión pulmonar, llevando a desenlaces desfavorables como es la muerte. A modo de introducir y analizar los estudios, les voy a mostrar un caso clínico que seguramente en sus salas lo han atendido. Se trata de una mujer de 74 años de edad que se presenta por edemas de miembros inferiores y disnea progresiva que le despertaba a la noche. Se agrava en las últimas 72 horas. Como antecedentes presentaba tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad con hipercolesterolemia y su tratamiento habitual era losartano o rosuvastatina. El examen físico se encontraba hipertensa, tenía una frecuencia cardíaca con taquicardia de 110, era regular, tiene un índice de masa corporal aumentado de 32, tiene una presión venosa de 8, no tenía reflujo hepatoyugular, los ruidos cardíacos estaban presentes, no había ni R3 ni R4 y tenía un soplo sistólico. La auscultación pulmonar, lo que se destacaba, tenía rales crepitantes vivasales y el abdomen no mostraba nada y edemas en miembros inferiores. Obviamente, como en todo paciente, se hace una placa. Ahora vamos a detallar cada cosa que tenemos que ver en los estudios. En la placa de tórax no mostraba aumento del índice cardiotorácico, era normal. El electro mostraba un ritmo sinusal con aumento de signos de sobrecarga, y sin ninguna otra alteración, izquierda. El ecocardiograma mostraba una fracción de 55%, una hipertrofia ventricular, una superficie aurícula de 36, una disfunción diastólica en grado 1 y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 36 milímetros y una relación de E sobre E, que después lo vamos a analizar, de 12. Se realizó en esta oportunidad, teníamos disponibilidad de hacer el PRO-BNP, muchas veces no lo tenemos disponible, que fue de 335 picogramos mililitros. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Yo creo que este caso no ofrece ninguna dificultad. Ni siquiera podríamos hacer los criterios de Framingham para decir este paciente cumple los criterios. Pero recordemos una cosa, que estos criterios siguen estando vigentes, tienen una alta sensibilidad y especificidad y se establece el diagnóstico con 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Y uno diría, pensemos que no tenemos el ecocardiograma y solamente con la presentación clínica. Uno podría decir que la presentación clínica, o sea, los síntomas y los signos que viene el paciente, nos sirven, nos ayuda para distinguir si estamos ante un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, y la respuesta es no. Se hizo un primer estudio, que este es un estudio viejo, pero después se replicaron en los estudios que se fueron desarrollando posteriormente, y cuando desglosaron todos los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, se fijaron que no había diferencia cuando un paciente tenía insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Y aunque esto muestra en los estudios, que es muy importante, yo como internista, para mí es una obligación recalcar que hay algunos síntomas y signos clínicos que son determinantes para el diagnóstico. O sea, si yo tengo una presencia, que este paciente no lo tenía, pero tengo una presencia de R3 o disnea paroxística nocturna, tiene un valor predictivo positivo muy alto que estoy ante un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por lo cual jerarquizo el examen físico aunque sea negativo, porque si llego a encontrar estos elementos, hago diagnóstico. En relación a esta entidad propiamente dicha, el síntoma por excelencia es la disnea en ejercicio. Estos pacientes son difíciles de hacer un diagnóstico muchas veces porque yo lo puedo atribuir a la obesidad, lo puedo atribuir que si está con una fibrilación auricular, y entonces no pueden reunir los criterios de insuficiencia cardíaca. Queda un porcentaje que se agota los criterios de Framingham y por ahí tengo que recurrir no solo al ecocardio, sino a estudios invasivos. Entonces, como
dije anteriormente, para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección preservada o conservada, con el examen clínico y los estudios diagnósticos es necesario excluir otras patologías que pueden dar estos patrones. Una son las enfermedades restrictivas, que quieren decir con los depósitos, la amiloidosis, que cada vez hay más registros, ¿sí? Teniendo en cuenta la amiloidosis cardíaca o senil, ¿sí? Que tenemos las enfermedades de depósitos, las miocardiopatías restrictivas, que las tenemos que pensar en pacientes jóvenes, en las cardiopatías hipertróficas, tenemos que descartar que estemos en paciente de una valvulopatía. Este paciente tenía una esclerosis, una estenosis valvular, pero era grado 1 o 2, o sea, no era clínicamente relevante, porque seguramente en los pacientes ancianos la mayoría va a tener una estenosis valvular. Lo que tenemos que ver si esa estenosis es sintomática, o sea, que descartar que tenga una estenosis severa. La insuficiencia cardíaca derecha o por otras causas que no sean cardíacas y enfermedades del pericardio también son importantes descartarlas. Y causas más raras como el mixoma, que son sumamente y se piensa más que nada en pacientes jóvenes. Una cosa que ahora viendo este cuadro me olvidé de descartar es el electro. También es importante el electro, por más que en la mayoría de los pacientes tenemos un electro que puede ser normal. Pero ¿qué es lo que tenemos que ir a ver? Sí o sí hay que descartar que no tengamos un síndrome coronario agudo, porque lo tenemos que tener en nuestra cabeza, que no haya ni supra-ST, bloqueo de rama izquierda, que no tengamos hasta en la presencia una fibrilación auricular, ¿sí? Que podría explicar la descompensación de nuestro paciente. Si el paciente tiene signos de sobrecarga o un índice de Sokolov positivo, seguramente viene con una historia de una hipertensión arterial de larga data. Y el voltaje en el electro también es importante. ¿Por qué? Por esta enfermedad que también está en aumento, que es la amiloidosis, porque cuando hay esa disociación del voltaje y tengo un ecocardio con engrosamiento y tiene algunas distinciones de esta entidad, nos tiene que hacer sospechar esta disociación en este diagnóstico. El ecocardiograma Doppler es imprescindible para el diagnóstico. ¿Y qué es lo que tengo que ir a ver para decir que tengo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca que vengo desarrollando? Una es la fracción de eyección mayor a 50%. Otro elemento es ir a ver si el paciente tiene dilatación auricular y aumento de la presión pulmonar. Si yo tengo un ecocardiografista muy avesado, le puedo decir que haga un ecocardiograma tisular en donde tienen que ir a ver lo que es esta relación de E con la velocidad E, que me habla del comportamiento del ventrículo izquierdo. Entonces, en los pacientes con esta enfermedad, este cociente aumenta, disminuye la velocidad E y aumenta la onda E. Entonces, si este cociente es mayor a 15, es diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Nuestro paciente tenía un valor de 11, que es lo que pasa en la mayoría de las veces, por lo cual es necesario recurrir a otros parámetros. Entonces, si yo tengo este parámetro, pero tengo aumento de la dilatación pulmonar y de la superficie auricular y del aumento de la presión pulmonar, hago diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Voy a ir más rápido porque veo que me falta poco tiempo. Como en medicina se han desarrollado scores. No es para mostrarlo en este paciente particular, que no hace falta ni hacer un score para decir tiene insuficiencia cardíaca, pero nos puede ayudar en la guardia. Y este score se desarrolló teniendo en cuenta estos ítems. H2 significa el peso, la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, que es el que tiene más puntaje, la hipertensión pulmonar, la edad y el llenado de fin de diástole. Todos estos hacen un score, entonces si ese score desde 6 a 9 tiene alta probabilidad del paciente tener este diagnóstico, una probabilidad baja de 0 a 1 y intermedia, que ahora vamos a ver qué pasa con estos pacientes. Otro elemento diagnóstico es el valor natriurético. ¿Qué valor tiene el péptido natriurético? Como hemos visto en la historia de las publicaciones, un aumento del valor natriurético está asociado a muerte de hospitalizaciones en la insuficiencia cardíaca general. Pero, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Tienen los pacientes menor diámetro y una pared más engrosada, por lo cual tienen niveles de determinación normales en un 30% y por debajo de lo que se encuentra generalmente en insuficiencia cardíaca sistólica.
En un estudio donde pudieron someter a los pacientes a hemodinamia, es decir, ese grupo de pacientes que era muy dificultoso hacer el diagnóstico, emplearon el gold estándar, que sería la hemodinamia. En ese grupo de pacientes encontraron que hasta un 60% de los pacientes tenían los valores de péptido-natriuréticos normales. Estas son las entidades que alteran el valor de péptido-natriurético y remarcar que la obesidad en los pacientes obesos puede estar normal. Ahora, voy a ir un poco más rápido porque me falta el tratamiento. Pero bueno, una vez que tenemos el score, este es un score que está aprobado por las asociaciones europeas y americanas, podemos fijarnos si tengo de 6 a 9, ya no tengo que hacer más nada. En el medio evalúo el clearance de creatinina, si es menor a 30%, tengo que ver si hay otras pruebas, esto quiere decir algunas pruebas en ejercicios de hemodinamia que me puedan acercar al diagnóstico, y la determinación acá sí del péptido natriuréticos nos puede ayudar. Si está elevado, el paciente habla a favor que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué tratamiento indicaría al paciente? Bueno, lo primero que tengo que tratar es la sobrecarga de volumen lejos, es la furosemida, que tratamos habitualmente en las guardias, y estas son todas las baterías de tratamientos que fueron evaluados en todos los estudios. Acá tenemos los inhibidores de renin-angiotensina, los antagonistas de receptores, también angiotensina o los mineralocorticoides, los inhibidores de neprilecina, que fueron las estrellas de la insuficiencia cardíaca sistólica. Cuando trataron de trasladar este tratamiento a estos pacientes, observaron resultados desfavorables. ¿Y qué pasó? Vino el inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, que cambió el paradigma del tratamiento y mostró reducción en la hospitalización. Ahora les voy a mostrar algún gráfico que me pareció muy ilustrativo para ver el comportamiento de estas medicaciones con los estudios. Otra cosa que no hay que olvidar son las medidas no farmacológicas como la dieta de ejercicio, porque también hay estudios metanálisis que un ejercicio controlado disminuyen los eventos adversos desfavorables de esta enfermedad. Tengo el tiempo, 1 minuto. Voy a ir con esta diapositiva. Esta es una diapositiva que me pareció muy linda mostrar, que es del Clinical Practice del New England de enero de este año. Acá, para mostrarles, acá tenemos el hazard ratio. Esto es que el paciente tiene los eventos desfavorables y esto es que tienen menor riesgo. Esta primera columna son los inhibidores. Estos estudios, el Paragon y el Chart, son los inhibidores de angiotensina y también de neprilecina. Estos son de los mineralocorticoides. Cuando evalúan el outcome completo, ¿sí? Complejo, que es generalmente para tratar de aumentar el poder y que tengan más eventos, suman diferentes outcomes desfavorables, ¿no? Entonces, en este outcome sumaron la muerte total, muerte cardiovascular y las hospitalizaciones. Y como ven, salvo este grupo de pacientes que mostrarían tenían menor riesgo de tener hospitalizaciones. ¿Lo observan? O sea que se inhibían con los inhibidores. ¿Qué pasó con estos grupos? No mostraron, salvo el TOPCAS, que acá ven, hicieron un subgrupo con los mineralocorticoides, con la espironolactona, que mostraron una nueva en el outcome compuesto en cuanto a hospitalización y mortalidad en un sector geográfico determinado cuando hicieron un subanálisis. Pero ¿qué pasa cuando desglosan este outcome? Miren, muertes por cualquier otra causa, ninguno ha mostrado beneficio. Muerte cardiovascular, salvo el EMPEROR, que es con la empaglifosina, que mostró que disminuyeron las muertes de causas vasculares. Pero cuando hicieron el análisis estadístico de este estudio, y que después también se pudo observar con el estudio de la dapaglifosina, se observó que las muertes cardiovasculares se debían a que el paciente se internaba menos por insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que han demostrado estos estudios no es aún que disminuyeron la mortalidad, pero sí que han disminuido las internaciones por insuficiencia cardíaca. Bueno,
Tratando de ser breve, en el manejo de nuestro paciente sí o sí tenemos que tener los diuréticos de ASA, los disinhibidores GLT2, y en el paciente obeso tenemos que tratar también de agregarle la semaglutide, porque el estudio último, tanto de semaglutide y con etirzetapide, mostraron que el paciente se internaba menos y también tenía mejor calidad de vida. No hay que olvidarse que todas estas medicaciones son los efectos adversos, las precauciones que tenemos que tener en pacientes, aquellos pacientes, más que nada los inhibidores, si tuvieron pancreatitis o antecedentes de amputación. Si tengo que usar el mineralocorticoide, que es una herramienta válida en pacientes que no logro disminuir el edema con los inhibidores, puedo agregar espironolactona o finrenona, pero sí o sí tengo que tener un potasio por menos a 4,7 y una función renal aceptable para incluir a estos pacientes en la terapéutica. Los fenotipos es muy importante definirlos porque, como dijimos, es una enfermedad que está atravesada por múltiples patologías y este paciente que yo les conté, esta señora, la podemos localizar acá, que es la variedad más frecuente que se presenta con edema y con disnea en mujeres, el control de estos pacientes diuréticos de los factores de las comorbilidades, los cambios de vidas, estatinas, como ya nombró el doctor Falasco. Tenemos el fenotipo de la asociación con hipertensión arterial, que está presente en el 80%, por lo cual muchos de nuestros pacientes siempre están con tratamientos con IECA. Tenemos el fenotipo de la acción con FA, siempre que podamos revertir al ritmo sinusal es mejor, tenemos que asegurar la patada auricular, pero si no tenemos que controlar la frecuencia cardíaca. Y lo último, el subgrupo, que también lo podemos tener con la cardiopatía isquémica, que es de peor pronóstico. Y concluyo, los puntos claves que para mí es importante que se lleven es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es uno de los retos diagnósticos y terapéuticos más apremiantes en la medicina actual, dada su prevalencia, infradiagnóstico y mal pronóstico y la considerable carga que supone para el sistema hospitalario. Es importante excluir otras condiciones que pueden llevar a la confusión del diagnóstico y tratar nosotros de mejorar los estudios diagnósticos no invasivos para tratar de estos pacientes que estos son diagnosticados y que no están tratados, ¿no? Pero si no, lo único que tenemos es hacerle unos estudios invasivos que muchas veces el paciente no quiere. Es importante caracterizar estos fenotipos porque hay que hacer un tratamiento individualizado de las comorbilidades. Las medicaciones que mencioné anteriormente han mostrado una disminución de las internaciones por insuficiencia cardíaca y acá uno también se plantea si en realidad no pudiera mostrar la mortalidad. Estos pacientes que tienen tantas cosas, por ahí la muerte se debe a alguna de estas todas enfermedades que el paciente se presenta. No hay medicación que haya mostrado la mortalidad y también, por último, recalcar que estos tratamientos son costosos, por lo cual es necesario incluir medidas de salud pública para que la población tenga acceso a esta medicación. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos nuestra última charla, que va a ser factores de riesgo cardiovasculares no convencionales en la mujer, a cargo de la doctora Silvia Falasco. La doctora Silvia Falasco es Fellow del American College, es expresidenta de la Sociedad de Educación Médica de la Asociación Médica Argentina, expresidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, es profesor titular del Departamento de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro, profesora adjunta interina en Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y ella es la coordinadora del Foro Iberoamericano de Educación Médica. Silvia, te escuchamos. Buenos días a todos. Es un enorme placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo ciencia, camaradería y celebrando el 50 aniversario de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna.
Como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Pero señalemos que las mujeres están infrarrepresentadas en todos los ensayos clínicos. Están subdiagnosticadas, están subtratadas. Constituyen una población heterogénea y variada que atraviesa ciclos biológicos únicos, como lo es el embarazo, la edad fértil, la menopausia, y donde ciertas situaciones como la edad, las comorbilidades y la enfermedad más difusa hace que el impacto sea mayor en la mujer con respecto a los hombres. 35% de las mujeres fallecen por enfermedad cardiovascular, pero solo el 50% de ellas reconoce a las enfermedades cardíacas como su principal causa de muerte. A nivel mundial existen en el año reportes del 2018 casi 19 millones de personas que fallecieron por la enfermedad cardiovascular. Si bien en las últimas 2 décadas ha habido un descenso de la mortalidad global, en los Estados Unidos del 2000 a la fecha hay un plató en la mortalidad por enfermedad coronaria en las mujeres menores de 55 años. Cuando consideramos la enfermedad cardiovascular, la prevalencia es diferente si incluimos en su definición a la hipertensión arterial. Las estadísticas de la Argentina son muy similares a las estadísticas mundiales, a excepción de lo que recién mencionó el doctor Falasco, de lo que está pasando en Corea. Y en cifras absolutas, año 2017-2018, en la Argentina fallecieron 48.000 mujeres por enfermedad cardiovascular y 6.000 por cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente. Por cada 8 mujeres que fallecen por enfermedad cardiovascular, 1 fallece por cáncer de mama. Como médicos internistas, investigamos nosotros en el consultorio cuáles son los factores de riesgo no convencionales en la mujer. Tengamos en cuenta que la mayoría de estas situaciones se presentan en forma exclusiva en las mujeres y en edad fértil. Y ya está determinado que estas diferentes entidades constituyen marcadores tempranos de futuro riesgo cardiovascular. Tener una menarca menor a los 11 años está relacionado con una mayor asociación a obesidad, intolerancia a la glucosa, enfermedad coronaria, lo cual va a determinar que en esta población haya un mayor riesgo de cardiopatía isquémica, de infarto agudo de miocardio, de mortalidad por cáncer de mama y mortalidad por todas las causas. Ahora, ¿qué ocurre cuando la menarca es tardía, es decir, mayor a 17 años? Esto está vinculado a hiperactividad física, desnutrición, síndrome de ovario poliquístico. Y acá el riesgo se lo vincula a síndrome de ansiedad, síndrome depresivo y mayor riesgo de ACV. Hay complicaciones que ocurren en el embarazo que están relacionados al riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus gestacional, el parto pretérmino, el tener un recién nacido de bajo peso. Todo esto aumenta en un futuro el riesgo cardiovascular de la mujer. La hipertensión arterial en cualquiera de sus presentaciones clínicas ocurre en el 8 al 10% del embarazo. El riesgo es diferente en las etapas tempranas o en etapas tardías. En lo que corresponden a complicaciones en el periparto, hay una mayor prevalencia de ACV, de infarto agudo de miocardio, de disección espontánea de las arterias coronarias. Y el riesgo en forma tardía, a largo plazo, y los estudios hablan más allá de los 10 años que una mujer haya presentado hipertensión durante el embarazo,
están vinculadas a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, a lo que corresponde a una insuficiencia renal crónica, dislipemia y mayor riesgo de TBP. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, existen factores de riesgo compartidos entre la preeclampsia y la enfermedad cardiovascular. Convengamos que la preeclampsia es la principal causa de muerte materna en todo el mundo, con una prevalencia entre el 2 y el 8%. En este review, si ustedes observan, 3.500.000 mujeres embarazadas, con una prevalencia de casi 200.000 preeclampsias. Acá se ha observado que existe un riesgo, más allá de los 10 años de haber presentado la preeclampsia, vinculado a un mayor riesgo de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad tromboembólica, de presentar un stroke y mortalidad por todas las causas. No se vio asociación con mayor mortalidad por cáncer de mama. Y también se observó, y está publicado, que las recurrencias de la preeclampsia aumentan aún más este riesgo. ¿Qué ocurre con la diabetes mellitus gestacional? La prevalencia es del 5 al 9%, sin embargo, en algunas razas y etnias de los Estados Unidos alcanza el 25%. Aumenta el riesgo futuro de tener intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, síndrome metabólico. Hay asociación entre lo que es la obesidad central, perfil lipídico aterogénico y aumento de la PCR. Independientemente del desarrollo de una diabetes mellitus, quien haya tenido diabetes durante el embarazo tiene una mayor prevalencia de enfermedad coronaria, de hipertensión arterial a edades más temprano, y esto ocurre dentro de los 7 años después de este parto. Y el 70% de las mujeres que presentaron diabetes mellitus durante el embarazo, en los próximos 5 años tienen más riesgo de desarrollar una diabetes mellitus. Acá pueden observar diferentes papers que ponen en evidencia lo recién mencionado. Y se observó que en la diabetes mellitus gestacional hay una asociación con el aumento del grosor miointimal, hay una disfunción endotelial, una insuficiencia vascular sistémica, hay alteración en la secreción de las citoquinas inflamatorias, de la catalasa. Todo esto lleva a un estrés oxidativo que se traduce en disfunción endotelial y aterosclerosis subclínica. Con respecto al parto prematuro, es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Y en esta situación hay un mayor riesgo de morbilidad y de internaciones por enfermedad cardiovascular a futuro. Si bien no se sabe a ciencia cierta cuál es la fisiopatología, se lo asocia con respecto a los factores de riesgo a tener hipertensión arterial, a tener diabetes, el tabaquismo, y hay algunas investigaciones que también ponen en relieve la asociación con la dislipemia. Por supuesto, en esta situación, la presencia de marcadores de inflamación sistémica, la disfunción endotelial, que aumenta el riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares hasta en un 2%. El riesgo del parto pretérmino es mayor si este se asocia, por ejemplo, a insuficiencia placentaria, a tener preeclampsia, a la recurrencia de los abortos. Y el mayor riesgo está documentado cuando el parto pretérmino está indicado médicamente, y esto ocurre en el 30% de las situaciones. Cuando hay recurrencia del parto pretérmino, asociado a un retraso del crecimiento fetal, y cuando este parto pretérmino ocurre antes de las 32 semanas de gestación.
La Sociedad Europea de Cardiología, en sus guías de prevención del año 2021, recomienda el cribado periódico de hipertensión arterial y de diabetes mellitus en mujeres que han presentado un parto pretérmino. Estos también son diferentes trials que ponen en evidencia esta asociación del parto pretérmino con la presencia de un mayor riesgo de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué ocurre con la ganancia de peso durante el embarazo? Ya sabemos que la obesidad es un factor de riesgo per se en el embarazo, que pueda estar asociado a diabetes mellitus, a hipertensión arterial, a que la mujer presente un parto pretérmino, tener una cesárea. Pero sin embargo se observó con respecto a la ganancia de peso que tiene más impacto el peso al año de haber sido ese parto que la ganancia de peso en sí durante el embarazo. ¿Qué podemos mencionar con respecto al aborto? Abortos recurrentes, espontáneos, aumentan el riesgo cardiovascular. Y esto es independiente de si nuestra paciente, si nuestra mujer tiene un índice de masa corporal aumentado o si tiene hipertensión arterial. Y se vio que en aquellas mujeres con abortos recurrentes hay una mayor prevalencia de infarto de miocardio, de infarto cerebral y de hipertensión renovascular. Y estas asociaciones han sido mayores en mujeres menores de 35 años. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. Hay un mayor riesgo cardiovascular en el cáncer de la mama izquierda, que está asociado en los tratamientos con radioterapia, los que reciben trastuzumab o antraciclinas. Comparten factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, como es la diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico y la hipertrigliceridemia y la edad de presentación del cáncer de mama. En este trial, 1.200.000 mujeres, es un metaanálisis de 14 estudios, donde la asociación a un riesgo futuro de mortalidad a 10 años va en cifras que dan del 1.6 al 10.4%. Y la causa más frecuente de mortalidad es la cardiovascular, y este riesgo ha sido mayor frente a la edad avanzada del diagnóstico del cáncer de mama, en aquellas mujeres que tuvieron previamente cáncer de mama, las que tuvieron radioterapia del cáncer de la mama izquierda y la raza negra tienen mayor mortalidad. La enfermedad cardiovascular y la enfermedad oncológica comparten la activación de cascadas proinflamatorias e inflamatorias con un aumento del estrés oxidativo. El síndrome de ovario poliquístico es una endocrinopatía muy frecuente en edad fértil, con una prevalencia del 8 al 13%. Y como ustedes pueden ver, hay una asociación con diferentes situaciones que son las que determinan este aumento del riesgo cardiovascular. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome metabólico, dislipemia, obesidad, hiperinsulinemia. Hay una aterogénesis prematura, asociación con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hígado graso no alcohólico, alteraciones de la fibrinólisis e hiperfibrinogenemia. Hay una prevalencia muy importante de abortos espontáneos y abortos recurrentes que oscilan en el 30 al 50%, con lo cual estaríamos agregando un factor de riesgo no convencional mayor. No todos los síndromes de ovario poliquístico cursan con hiperandrogenismo, solo el 70%. Este 70% que tienen hiperandrogenismo, el riesgo del impacto cardiovascular es aún mayor.
La insuficiencia ovárica prematura la vamos a considerar desde el punto de vista clínico en la misma situación que lo que corresponde a una menopausia prematura, y es aquella que se presenta antes de los 40 años. Decimos que es precoz entre los 40 y los 45 años. Y en esta situación clínica donde disminuyen los estrógenos, aumentan las gonadotrofinas, hay una activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una mayor asociación con trastornos psicológicos, osteoporosis, trastornos autoinmunes, disfunción endotelial, aterosclerosis. Quienes presenten síntomas vasomotores debido al incremento de la presión sistólica diurna y nocturna, a una disminución de la regulación del parasimpático con aumento del simpático, el riesgo se incrementa. El hígado graso no alcohólico tiene un mayor riesgo en la mujer con respecto al hombre. Este riesgo va a aumentar si nosotros lo documentamos durante el embarazo. Es por eso que en toda mujer, que también puede ser esto aplicable a los hombres con obesidad y con diabetes, debemos hacer screening como factor de riesgo cardiovascular con una ecografía si presentan hígado graso no alcohólico. Las enfermedades autoinmunes tienen una prevalencia en la mujer del 80%. Son potenciadores de riesgo cardiovascular. La enfermedad coronaria es precoz. ¿Por qué? Porque hay una aterogénesis acelerada, per se por el estado inflamatorio de la enfermedad autoinmune y en parte por las terapéuticas que pueden utilizarse. Es bueno entonces hacer el screening con el ecodoppler de las carótidas femorales o el score del calcio coronario. Con respecto al uso de los anovulatorios, sabemos el riesgo de las formas combinadas de esto. Por lo tanto, cuando haya enfermedad cardiovascular, lo que vamos a indicar son los progestágenos. 80 a 90% de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse. Por lo tanto, recomendemos el cambio del estilo de vida saludable en todas las consultas independientemente de la vida. Y hablando de los factores de riesgo cardiovascular no convencionales, investiguemos nosotros en estas mujeres que nos llegan a la consulta el abordaje de los mismos para reducir la enfermedad cardiovascular en nuestras mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctora Falasco. Estamos excedidos en el tiempo. Desafortunadamente no vamos a poder acceder a las preguntas porque hay otra sesión. En nombre de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya la oportunidad que nos ha dado de compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias.